Surgimos de la naturaleza como el más mínimo conjunto de partículas. Mi alimento me alimenta, es decir, ingresa a mi cuerpo para darle forma. También mastico las cosas que veo y debo digerir lo que escucho y lo que siento. Todo lo que entra a través de mis sentidos logra una influencia en mí y puedo elegirlo. Poco a poco, ir escogiendo todo lo que me nutre. Me conformo por ese conjunto. Balanceo. Y la vida me mueve entre extremos, entre cualidades, gunas. Frío y calor, seco y húmedo, móvil o quieto. Puntas, extremos necesarios balanceados entre sí. A veces me desequilibro y sobra mucho de algo o falta de aquello. Y aparece la molestia, el dolor, el síntoma, el miedo, la limitación. Elijo no hacer por miedo y me quedo pensando en qué quiero hacer, pero no me animo. Sorprendentemente, cómo de pronto aceptamos una realidad. Hasta incluso nos queremos convencer de que alguien lo tiene que hacer. Pero imaginamos que no es un deber, que la verdad lo que queremos nos habla desde adentro. No elegí nacer quien soy y tampoco sé qué tanto elegí ser quien fui. Solo sé que ahora intento ser lo que quiero ser en la medida de lo que puedo. Pero a veces no soy como quiero ser. Me gustaría animarme a más. Ser mejor haciendo lo que me gusta hacer. ¿Podría ayudar a alguien? Quiero ofrecer el oído. Escuchar con atención lo que le pasa a las personas. Y si así lo desean, proponer caminos, senderos, rumbos, para estar más cerca de donde quieran estar. Esto lo escribí a punto de iniciar a transcribir ciertas líneas para el guión del presente podcast, que es Salud y Alimentación. Este podcast va a tener como tema central las preguntas que nos solemos hacer cuando empezamos a preguntarnos si nos alimentamos efectivamente como nos gusta o como querríamos o como se debería. Bueno, hay muchos factores que influyen en la elección del alimento diario y la idea principal de este podcast es eso, es hacernos las preguntas. Hay preguntas que a veces no nos hacemos porque no hay nadie que nos las haga y a veces porque nosotros no queremos hacérnoslas. Dependemos de otros para que nos hagan preguntas y eso nos haga cuestionarnos el mundo, pero también las preguntas pueden surgir, nos las podemos hacer y podemos intentar autorresponderlas. Y eso es algo que se puede hacer, por ejemplo, en una meditación, en una sesión de registros akáshicos, por ejemplo, a través de las respuestas que da un maestro y que usa como canal la persona que está intermediando la apertura de los registros. Podemos pensarlo también como preguntas que nos hacemos en un estado de hipnosis, quizá alguien que nos pregunte y nosotros respondemos. Bueno, pueden haber un montón de contextos en los cuales preguntarnos cualquier cosa, entre otras cosas, temas relacionados con la alimentación. Y la alimentación, algunos autores dicen que es política, que es un acto político alimentarse. Algunos habrán leído eso, sobre todo lo usan mucho los colectivos que defienden algún tipo de alimentación en particular, como lo que es la alimentación vegetariana, vegana, o bueno, natural, crudívora. Bueno, también hay un montón de tipos de alimentación distintas. Estoy diciendo un poco las que más están en boga a nivel occidental, pero bueno, la idea justamente es que la alimentación es algo que muchas veces nos lo cuestionamos desde muy chicos, desde cierta edad. A veces es la aparición, ¿no?, de la conciencia y decir, bueno, esto que estoy comiendo, ¿qué es? ¿Me importa el proceso o no me importa el proceso que hay detrás del alimento que me llevo a la boca? Hay un montón de cosas. Pero la idea de este capítulo justamente es tratar de dirigir ciertas preguntas a la alimentación relacionada con la salud, ¿no?, que es un poco el ámbito que a mí me toca más de cerca, sobre quizá lo que más formación tengo y también un tema que conversé muchas veces con muchas personas que son muy sabias y que admiro y que me han dado puntos de vista maravillosos. Por lo tanto, no soy mis aprendizajes universitarios, sino también muchísimas horas de conversación con muchas personas, que es una de las cosas que más me gusta hacer, escuchar opiniones y puntos de vista sobre cualquier cosa sin ningún tipo de juicio
ni nada, ¿no? Así que bueno, las preguntas son preguntas que les invito a escucharlas, a prestar atención, pueden anotarlas y preguntárselas. Pueden charlarlas con alguien, capaz se juntan con alguien y dicen, che, vamos a hacernos estas preguntas y contestarlas, vamos a conocer el punto de vista de las personas. Así que también los invito a que las respondan y me las manden, como una tarea para el hogar. O me propongan hablar de algo que hayan escuchado tanto en el podcast como las respuestas que hayan podido darle a cada una de estas preguntas. Así que bueno, voy a empezar con la primera. La primera pregunta ¿es la alimentación un pilar fundamental para la salud? Hablando de pilar fundamental para la salud como algo que sostiene a la salud, ¿sí? Esto de pilar fundamental podríamos tomarlo como parte de la estructura de la salud. Si pienso en la estructura de la salud, puedo pensar que uno de los pilares son los que mantienen de pie a la estructura. Y hay que ver qué considero salud, ¿sí? También el concepto de salud es distinto, obviamente, como cada concepto en cada mente, pero en términos de reglas del lenguaje sabemos que salud tiene que ver con un bienestar, es decir, la falta a veces de síntomas y signos de algún tipo de manifestación de enfermedad o directamente un síntoma que no viene asociado a una enfermedad expresa, ¿no? Y hablamos de salud desde muchas perspectivas, no solamente la perspectiva física. Es decir, además de la perspectiva física, una perspectiva emocional, una perspectiva mental, e incluso algunos hablan también de espiritual. Es decir, que la persona consciente de que lleva un espíritu tiene que también estar amigada con ese espíritu y estar haciendo las paces con las partes de su ser. Que bueno, esto da para rato de conversación. Entonces, ¿es la alimentación un pilar fundamental para la salud? Hay quienes piensan que sí, hay quienes piensan que no. Cada uno tiene su opinión. En general se establece que sí, que hay una relación directa entre lo que se come y cómo impacta lo que se come en el cuerpo, aunque también hablan de mucho discurso mental, ¿no? Que yo puedo estar comiendo algo que no es muy saludable, pero si el discurso mental no me dice que me va a caer mal, no me va a caer mal. Y viceversa. Si de pronto estoy comiendo comida muy saludable, pero como con culpa, porque por más que sea saludable es comida y la comida engorda y tengo algún tipo de trastorno en la percepción de mi cuerpo, esa comida no me va a caer bien. Si yo estoy empecinada en que el tomate me va a caer mal, el tomate me va a caer mal independientemente de si es una respuesta real, una respuesta física, orgánica, o pasa a ser una respuesta mental a un pensamiento en el que el tomate supuestamente no me cae bien. Eso también es una cuestión bastante delicada para charlar y bueno, me parece un buen puntapié dentro de esta serie de preguntas, tarea para el hogar, o podcast participativo también me gusta llamarle, para conocer qué piensan al respecto. Pregunta número 2. ¿Cómo debería ser la alimentación? Debería ser, o sea, estamos planteando algo de que hay una forma correcta de hacerlo. Acá también podemos hablar de muchas opiniones distintas. Yo tomo una opinión que creo que es la que más me da resultado en lo que es cuidado de la salud, que es un poco a lo que yo me dedico. Y en el cuidado de la salud hacemos mucho hincapié en una alimentación segura, suficiente, que sea nutritiva también, está dentro de estos términos de suficiente. Bueno, hay una serie de palabras que se usan académicamente, ¿no? Para hablar de cómo debería ser la alimentación, respondiendo un poco a la pregunta de lo que dice la bibliografía acerca de cómo debería ser la alimentación. Pero algo también que es importante, según se plantea, es que la alimentación tiene que ser distinta dependiendo de cada persona, aunque hay ciertas cosas elementales que se deberían respetar en la gran mayoría, pero con sus rangos. Hay personas que tienen que tomar más agua, otras menos, otras comer más verduras, otras más cereales, otras más integral, otras más blanco. Hay algunas que van a andar muy bien con lo refinado y no les va a traer grandes problemas, otras que no, otras que el aceite va a ser el pilar de su alimentación, incluso hasta untado en la piel, y otras el aceite le va a tapar los orificios y va a llenar de agua lugares donde tendría que haber aire, por ejemplo, bueno, que es la visión típica de la medicina ayurvédica o medicina
que se aplica mucho en India. Lo estoy diciendo de una forma muy burda igual. Es un poco más complejo, pero bueno, es un poco un ejemplo simple para que se entienda de qué trata la medicina ayurvédica. Y esto lo podemos aplicar a todo tipo de alimentación, ¿sí? También si seguimos bajo la perspectiva ayurvédica, alimento es todo lo que ingresa por los sentidos. Entonces, cuando hablamos de salud y alimentación, tenemos que hablar de salud y todo lo que ingreso a través de mis sentidos. Entre otras cosas, el alimento que conocemos como comida. Entonces, eso también, ya partiendo de la base de lo que es salud y alimentación, podemos charlar de un montón de cosas con respecto a lo que es alimentación. Y yendo a la pregunta 3, siguiendo de cómo debería ser la alimentación y la opinión de cada uno de cómo podría ser la alimentación en general o hay una forma correcta de alimentarse, vamos a la pregunta 3. ¿Puedo enfermarme por comer siempre lo mismo? ¿Puedo enfermarme por comer siempre lo mismo? Es decir, si todos los días me como una hamburguesa con papitas, ¿me puedo enfermar? Si todos los días como 5 manzanas, ¿me puedo enfermar? Si todos los días como un plato de arroz, ¿me puedo enfermar? Bueno, sacamos nuestras propias conclusiones, que lo ponemos en práctica y no está tan bueno poner en riesgo el cuerpo. Pero podemos quizá hacer una retrospectiva y recordar si en algún momento de nuestra vida, por algún motivo en particular, estuvimos más o menos comiendo lo mismo durante una cierta cantidad de días y cómo estuvimos de salud. Eso es completamente practicable. Anexada a esta pregunta, puse una continuación, porque esto es muy sí o no, ¿no? ¿Puedo enfermarme por comer siempre lo mismo? ¿Sí o no? Bueno, habría que justificar un poco. O no, si uno no tiene ganas. Pero también le anexé si es posible que me enferme por comer en una misma comida alimentos muy distintos. Que esto también lo plantea la Ayurveda. Y esto fue una apertura de mente bastante importante, porque yo siempre pensaba que lo bueno era comer cosas muy distintas, muchas cosas muy distintas. Y la medicina ayurvédica nos plantea que no es tan así, que en realidad deberíamos comer varias cosas en una comida, pero más o menos respetar el tipo de alimento que es. Y como verduras que estén todas cocidas, y como verduras crudas que estén todas crudas. No mezclar proteínas de distintas legumbres, por ejemplo, dice la Ayurveda. No mezclar proteínas de distintas fuentes animales. Entonces, esto también a mí, en su momento, me abrió la mente hacia, bueno, no debería ni comer todo lo mismo, siempre lo mismo, ni el mismo ingrediente en todas las comidas, ni comer demasiados ingredientes en cada comida, porque esto también puede ser demasiadas diferencias para que mi cuerpo lo asimile. Esto es lo que plantea la medicina ayurvédica, ¿no? Y esta pregunta a veces no nos la hacemos nunca. Y la respuesta que plantea la medicina ayurvédica, la verdad, es muy interesante. Voy a la pregunta 4, para no ahondar en mi opinión, porque sesgan las opiniones del resto. Tenemos la pregunta: ¿hay alimentos que no sean seguros, aunque sean naturales? Y acá hace poquito estuvimos charlando con mi hermana de esto, que estábamos pasando por una calle en la que había muchos árboles de ginkgo biloba, y nos pusimos a charlar de qué tan bien nos haría hacernos un té de ginkgo cogido de un árbol de la calle. Y planteábamos la posibilidad de que ese árbol estuviese expuesto a un montón de contaminantes de los miles y miles y miles de coches que pasaban por esa calle al día. Y lo que sale de los motores, ¿no? Y que también en medicina ayurvédica nos explicaban que corremos riesgo si no sabemos de dónde viene la tierra o cuáles son los componentes de la tierra que está rodeando un árbol del cual nosotros tomamos medicina, ¿no? Esto es medicina. Si yo de pronto quiero hacerme un té de menta y lo agarro de una planta de menta que está a la vera de una calle que no sé qué le pasó a esa planta, eso se trata de algo que no es seguro. Y acá volvemos a la definición de alimentación o alimento como algo que tiene que ser seguro, ¿no? O la nutrición en general, que tiene que ser segura. Entonces, hay alimentos que no sean seguros, aunque sean naturales. Otra vez, una pregunta que a veces no nos hacemos, y que ahí descubrimos algunas conductas que quizás son culturales, ancestrales, que yo no veo a mucha gente
agarrando, no sé, menta de un cantero, ¿no? En la calle quizá todo lo que está alrededor de los coches, sobre todo a nivel de las ciudades y eso, todo lo que está en la calle, en la exposición a los contaminantes, a las orinas y las cacas de los perros, a la lluvia, a los combustibles y eso, es todo árboles que lo que tienen que hacer es limpiar el medio ambiente y no producir frutos. Entonces no es muy común encontrar árboles de frutos en las ciudades. Y si encontramos árboles de frutos en las ciudades, no sé si alguna vez probaron una naranja de lo que llaman naranjas decorativas, ¿no? Naranjos decorativos. Nosotros en este momento estamos viviendo en Málaga y acá abundan mucho los árboles decorativos con frutas decorativas. Y yo en su momento decía, uy, ¿qué onda? ¿Por qué no están buenas estas naranjas? Y con el tiempo fui entendiendo que quizá el motivo es que están expuestos a la contaminación de la ciudad, ¿no? Y muchos desechos, etcétera. Y no está la tierra de la cual tienen que sacar los nutrientes como pasa en una finca quizá o en un huerto. Bueno, pregunta número 5. ¿Cada cuántas horas debemos comer? Y si hay que sentirse lleno. Hace un tiempo se puso mucho esto del snack a media mañana para mantener el metabolismo activo y cosas por el estilo. Bueno, también podemos charlar un montón, depende de dónde nos hayamos educado. Esto lo podemos haber recibido como una bajada de línea académica. Yo lo vi en la universidad, por ejemplo, en la materia de nutrición. Y la verdad que nunca se habló del ayuno como algo terapéutico, siempre se habló como de un ayuno normal, como la última comida a las 10, 11 de la noche y la primera a las 7 de la mañana está bien. Y nunca planteamos la posibilidad del ayuno como un tratamiento, cosa que sí vi en otras perspectivas de la medicina, no la alopática, sino quizá la medicina ayurvédica, bueno, la perspectiva del yoga también. Algunas religiones hacen mucho hincapié en la importancia del ayuno, en la importancia de reconocer el hambre, de darle un descanso al cuerpo, de no excederse en la cantidad de alimento que necesita el cuerpo. Bueno, hay un montón de perspectivas. ¿Cada cuántas horas debemos comer? Para la Ayurveda depende. Me encanta la Ayurveda porque tiene una respuesta para cada persona literal. Hay una cierta regla general que dependiendo de cuánto elemento de los básicos, la Ayurveda habla de 5 elementos: aire, éter, fuego, agua y tierra. Y bueno, frené la grabación porque había una moto prendida al lado y hacía mucho ruido. Bueno, según la Ayurveda depende cómo sea la constitución elemental de cada persona, la cantidad de horas que deberíamos pasar entre una comida y otra. Esto también lo utilizan para más o menos organizar el tipo de comida que debería hacer cada uno dependiendo de la hora del día. Bueno, habla de muchas cuestiones de la alimentación en la Ayurveda, es la base de la Ayurveda, la alimentación. Y otra pregunta es si hay que sentirse lleno. Entonces, ¿cada cuántas horas debo comer y si hay que sentirse lleno? Eso depende de cada persona. En general hablamos de que es muy a prueba y error, ¿no? Dependiendo de cada cuánto como y cómo me siento después de comer cada esa cantidad de horas y cuánto me lleno y cómo me siento después de haberme llenado en ese porcentaje, un poco lo que a cada uno le sirve. O podemos obviamente hacer algo un poco más guiados por un profesional de la salud que nos diga, según cómo estemos, en qué situación, tanto mental, espiritual, física, de qué manera podemos manejar el hábito alimentario. Entonces, bueno, acá hay un papel súper importante de los profesionales de la salud para acompañar a las personas en esto, que es hablar del hábito alimentario y ver si el hábito cultural, heredado por el lugar del mundo en el que nació, por la familia en la cual nació, es algo que puede ser favorable a la salud o no, ¿no? Bien, otra pregunta es si debo comer sin hambre. Acá venimos ahí en continuidad con lo de recién. Si de pronto me dicen que tengo que comer a las 11 o a las 10, a la 1 y a las 8. 3 comidas al día.
Quizás yo a la 1 no tengo hambre todavía, voy a esperar hasta las 4. Pero el médico, no sé, ayurvédico me dijo, sé regular con el almuerzo. El almuerzo tiene que ser siempre a la 1 de la tarde. Es lo único que tenés que hacer muy regular, o tratar de hacerlo regular. Obviamente si yo fui al médico ayurvédico, capaz algo me pasaba. Capaz, no sé, ando con dolores de cabeza, que lo único que hacen es darme ibuprofeno. Y no hay nada malo en mí, solamente tengo dolores de cabeza. Bueno, el médico ayurvédico ahí ya puede empezar a trabajar. Y quizás da algún cambio de hábito, alguna regla diaria, esto de respetar las horas de la comida, o comer aunque no tengas hambre a la 1 del mediodía siempre, o comer cierto alimento en ciertas comidas que antes no lo tenías, o cambiar tu desayuno. Quizá tu desayuno era, no sé, 2 tostadas con casan creme y un café con leche grande. Y justo te dicen, no, pará, a vos el desayuno que te va es una fruta con un té. Quizás si quieres agregar pan y eso lo puedes hacer al mediodía, pero evita comer el pan a la mañana, comete una fruta con un té a la mañana, y eso va a ser un cambio de hábito que quizá da con la tecla, quizá no. Pero esto de deber comer sin hambre depende mucho de cómo sea el estado de cada persona y si hay algún tipo de desequilibrio o no. En general, muchos autores recomiendan que no se come sin hambre, y otros dicen que se come sin hambre para que no llegue el hambre, como que el hambre no tiene que llegar. Entonces, bueno, podemos estar de nuevo charlando un montón de tiempo desde cada punto de vista. Lo importante es ver si la forma en la que yo estoy comiendo es porque la estoy eligiendo, hago así, como así porque lo estoy eligiendo, o porque quizás se me fue medio impuesto culturalmente y nunca me puse a pensar sobre esto. O nunca se lo pregunté a un profesional de la salud si quiero conocer la opinión de un profesional de la salud. O me lo enseñaron de esta manera y yo siento que algo me hace ruido ahí, que no me convence. Entonces, bueno, salgo a buscar la respuesta, ¿no? Otra pregunta más es si comer solos o comer acompañados. Esta pregunta es bastante... A mí me toca mucho, porque yo cuando como sola a veces como haciendo desarreglos. Como muy rápido, como mucho, como sin armarme el plato, total nadie me está viendo, entonces como de la olla y así no me mido bien las porciones. Bueno, hay un montón de cuestiones sobre el comer solo, que a veces no nos ponemos a mirarnos cómo estamos comiendo solos, total nadie nos está mirando, y decimos, si yo estuviese delante de alguien, ¿lo estaría haciendo esto? Algo que me hace pensar mucho en eso es cómo cuidamos la casa cuando vienen invitados y cómo la descuidamos a veces cuando no vienen invitados. Que a mí me encanta porque los invitados a veces son una excusa para arreglar la casa. Entonces es muy lindo traer invitados a casa, porque después la casa se convierte en un chiquero. Pero hace falta traer invitados a la casa para ordenarla, acomodarla y ponerla bella. Si uno es muy huraño, capaz no le importa y lo hace siempre, lo hace a menudo porque no puede vivir en el desorden. Pero si uno es desordenado, quizá no termina invitando a gente, pues la casa está desordenada y le implica mucho trabajo acomodarla, porque un día de su vida o muchos días de su vida fueron acumulando desorden. Es algo que pasa bastante en algunas casas, en algunas familias. Entonces a veces cuando estamos solos o cuando estamos en un núcleo muy íntimo, somos de maneras que quizá no seríamos ante otros. Entonces está bueno preguntarnos, cuando como sola o cuando como con solamente mi pareja, ¿como igual que si comiera en un restaurante o si comiera con otros amigos? ¿Qué es lo que me hace ser distinta en los distintos lugares? ¿Y cuál de todas las versiones esas quiero ser? Y cuando comemos solos, ver si somos tan agradecidos con la comida y eso cuando estamos acompañados. A veces cuando le servimos la comida a un otro, se la servimos con mucho más amor, dedicación, pasión y dulzura que cuando nos la servimos a nosotros mismos. Entonces también revisar eso, de cuando estamos solos. Bueno, esa pregunta no solo abre un hoy, ¿qué es mejor, comer solo o acompañado? Vaya uno a saber. La Ayurveda dice que es muy lindo compartir las comidas, de hecho nos invita a buscar gente con la que compartir una comida si estamos por comer solos.
invitan mucho a buscar a las personas que viven en la calle, tipo llevar un plato de comida y compartir la comida con esa persona. O si conocemos a alguien que está deprimido, que está muy bajoneado, que siempre está solo, tratar de compartir la comida con esa persona. Hoy en día plantea mucho esto de las videollamadas. Dicen, bueno, júntense a comer con sus amigos, hagan videollamadas, están viajando por el mundo. Muy tiernos los profes de ese instituto. Y bueno, es una gran pregunta. Yo creo que es una pregunta que parece muy simple, pero nos invita a reflexionar un montón sobre muchas cosas que tienen que ver con el comer y el comer en sociedad y cómo somos ante el alimento, dependiendo de si estamos comiendo solos o en sociedad. Otra pregunta más, y vamos por la número 8. ¿Qué hago cuando me ofrecen comida? Otra pregunta que me planteé mucho gracias a la Ayurveda, ¿no? Cuando nos ofrecen comida, podemos aceptarla o rechazarla. Y dentro de la aceptación podemos aceptar cierta cantidad. Podemos aceptar un poquito, podemos aceptar toda la bandeja. Podemos aceptarla para después, que en ese momento quizás ya estamos bastante repletos. Si se puede para después, después te acepto un pedacito, pero en este momento la verdad me siento repleta, me siento muy llena. Sobre todo también para aceptar la comida, porque es una ofrenda que nos dan, y es hermoso ofrendar alimento, convidar, y también invitar a la otra persona que pueda decir que sí o que no se sienta comprometida. Mundo, hay personas que nos sentimos comprometidas cuando nos ofrecen. Yo soy una de esas, por eso digo, hola mundo, somos personas que me llevó un buen tiempo darme cuenta que no pasaba nada, que si me ofrecían y yo no quería, podía decir no pasa nada. En medicina ayurvédica nos plantearon que la ofrenda de alimento viene muy, muy, muy cargada de buena energía, que cuando alguien nos ofrece alimento está bueno aceptarlo porque esa comida nos va a nutrir como nada. Y ahí hicimos el chiste de, bueno, y si me ofrecen comida insalubre, bueno, estamos hablando de comida saludable. Y ahí empieza el dilema de, bueno, y si me ofrecen unos pochoclos, que son nutritivos los pochoclos, pero capaz no son una comida súper saludable, o un alfajor, que no es súper saludable, pero puedo aceptar o no, y me va a nutrir más que una ensalada. Y bueno, muchos chistes que hacemos al respecto son, de nuevo, postulaciones, creencias, ideas de filosofías que tienen muchos años de antigüedad. Y nosotros somos interpretadores simples mortales de esas filosofías. Así que bueno, ¿qué hago cuando me ofrecen comida? Pueden contestárselos a ustedes, ver por qué aceptan siempre, ver por qué no aceptan nunca, ver por qué motivo aceptan cuando aceptan. Bueno, es muy interesante. Y la última pregunta, que esta la podemos contestar desde un montón de perspectivas, dependiendo si tenemos una mirada más biologicista o si somos más del placer y de las sensaciones en la vida, de vivirlo todo, de vivir con mucho énfasis y euforia la vida. Es comer por placer o por necesidad. ¿Por qué motivo comemos? ¿Porque la comida es rica o porque hay que comer? Y hay muchas personas que comen porque la comida es rica y hay muchas personas que comen porque hay que comer. Las personas que no le encuentran placer a la comida pueden morirse muy fácilmente porque dejan de comer y se dejan de nutrir. Eso demuestra que el alimento que uno ingiere por la boca es nutritivo y permite la vida. O sea, está comprobado que si una persona deja de comer, se muere. Entonces el alimento es necesario, bien. Ahora, de lo que como, por más que yo esté masticando y tragando, que de todo eso es el alimento que necesita mi cuerpo completo. Bueno, puedo comparar mi cuerpo con el alimento. Si el alimento tiene 60% de agua de su peso total, es lo más compatible que hay con mi cuerpo, que tiene 60% de agua. Si yo tengo menos agua porque me estoy deshidratando, o si estoy muy colorada porque estuve mucho tiempo al sol, o si estoy muy seca, es decir, no sé, no hago mucho pis, no hago mucha caca, o hago caca muy dura, o mis secreciones son muy espesas y no son líquidas, bueno, quizá me esté faltando agua, entonces tendría que acudir a alimentos que sean
un mayor porcentaje de agua que mi cuerpo, quizá un 80%, 90%, más fruta, más verdura hervida, menos comida al horno, menos frito, que lo frito deshidrata, bueno. Y si yo de pronto estoy pasando todo lo contrario, tengo un exceso de líquido, tengo los dedos hinchados, tengo los pies hinchados, la cara me la noto hinchada, estoy con mucho pis, estoy con las vías aéreas llenas de líquido y mucha secreción y secreciones por todos lados. Y, bueno, ahí quizá tengo que optar por comidas más secas, más astringentes, las verduras quizá no hervidas sino crudas, con su porcentaje de agua natural, algunos granos, bueno, alimentos que chupen agua, ¿no? Unos frutos secos no hidratados, de hecho, algunos se recomiendan sin hidratar dependiendo de lo que haya de base, y bueno. Entonces ahí estoy usando el alimento, por ejemplo, como medicina, como lo que hay que comer dependiendo de cómo me encuentro. Entonces está bueno conocerse y entender qué necesita el cuerpo. Pero hay cierto placer en la alimentación, eso nos hace ir a buscar el alimento. Se plantea que todas las necesidades fisiológicas tienen un porcentaje de placer o generan en cierta medida placer, porque de no ser así no las haríamos. Nuestra conciencia nos permite elegir, nuestra mente está un poco gobernada por aquello que debe tener algún contenido de instintivo, o aunque sea de placentero, si no, no lo haríamos, y es lo que nos mantiene con vida. Entonces dormir es placentero porque nos mantiene con vida. Si estuviésemos todo el día despiertos estaríamos medio para atrás. Comer es placentero porque si no comeríamos nos moriríamos. Las relaciones sexuales son placenteras en cierta medida porque eso nos permite reproducirnos con la vergüenza, el pudor y eso, con quién estaríamos frente a frente desnudos. Entonces qué bueno que todo lo que es el acto sexual genera cierto placer y despierta instintos y hace que la mente trabaje distinto. Menos mal, porque si no nos reproduciríamos. Lo mismo con vaciar cavidades. Hacer caca, hacer pis, es decir, la diuresis y la catarsis, permiten vaciar cavidades, lo cual es importantísimo. Si no lo hiciéramos sería muy peligroso para nuestra fisiología. De hecho, lo es, ¿no? Cuando uno no puede evacuar a nivel urinario o a nivel intestinal, se pone un poco rara la fisiología y puede incluso colapsar. Entonces, los que comemos puramente por necesidad o los que comemos puramente por placer o el momento de nuestra vida en el que nos encontremos, nos tiene que ser guía. O decir, bueno, el equilibrio tiene que estar entre el placer y la necesidad. No puedo comer solo por necesidad, o si como solo por necesidad, debo quizás replantear qué alimentos estoy utilizando y cómo podría ayudar a que el alimento sea más placentero y quizá ayudar a una pequeña ganancia de peso, una pequeña ganancia de fuerza, una pequeña ganancia de energía, si es que uno viene bajo energía, con bajo peso, con anemia o alguna enfermedad así de tipo déficit, o lo contrario, si tengo un exceso, ¿no? Ver que quizás estoy comiendo demasiado por placer y no por necesidad, hasta dónde llega mi necesidad de alimento y replantearme cuáles son los alimentos que me van a suplir las necesidades del momento. Por ejemplo, si estoy muy blanca y con mucho líquido, bueno, algunas cosas que me den más color y me bajen el líquido. O sea, alimentos que favorezcan la diuresis y alimentos que favorezcan la producción del color y me den pigmentos, ¿no? Todo lo que tiene colores, las verduras en general con colores. Así que bueno, esa pregunta a mí me ayudó mucho a mejorar mi relación con el alimento. Y yo en su momento estuve con muchos traumas en relación a cómo me alimentaba, qué comía. Me dejaba llevar mucho por el placer, me dejaba llevar mucho por el llenarme la boca de alimento y un alimento dulce y que me relajara, me ayudara a no pensar. Quizá mi vicio, en vez de encontrarlo en el pucho, lo encontré en el chocolate y mucho tiempo comí mucho chocolate. O comía mucho helado, o tomaba mucho alcohol, bueno, cosas que me distrajeran. Entonces está bueno a veces plantearse, ¿no? Esto lo hago porque me está ayudando a sentir placer y dejar de lado sensaciones difíciles de digerir. Entonces me meto cosas en la boca dulces que me ayuden a no pensar en ese malestar o en cómo me siento en relación a mi carrera, a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, no sé, yo mismo. Depende qué tan hacia afuera o qué tan hacia adentro estemos analizándonos. Así que bueno, esas preguntas eran todas. Era un montón.
Pero, bueno, me parece que cada pregunta puede llevar horas. Las opiniones son muy diversas. Todo depende de cada sistema de ideas o cada cultura en donde crecimos, nos reproducimos, nos amigamos con gente, nos desamigamos con gente. Bueno, todo lo que pasa nos va también marcando un camino. Hay personas que nos cruzamos y de pronto nos marcan un camino, nos hacen ver algo que hasta ese momento no veíamos y nos hacen cambiar de un día para el otro la vida, literalmente. Así que bueno, realmente, dependiendo incluso del momento de nuestra vida en el que nos hacemos estas preguntas, pueden ser distintas las respuestas. Para terminar un poquito, para mí la alimentación es un pilar para la salud, como dije al principio. Siempre teniendo en cuenta que no solo lo que comemos es importante, sino todo lo que pensamos acerca de lo que comemos y lo que introducimos en el cuerpo a través de los sentidos. Entonces, cómo yo me vinculo con el alimento es algo base para mí de donde partir. Y una de las cosas que a mí me ayudó a mejorar la relación con la alimentación fue partir desde la idea de que el alimento yo lo agradezco. Y cuando no lo agradezco y cuando me dejo llevar así como por la inercia en la que me siento en ese momento, en general hago desórdenes alimenticios. Y cuando me concentro y estoy en el presente, ahí con el alimento, mirándolo y habiéndolo preparado con mucha conciencia, como algo nutritivo y algo que sea parte de mi medicina del día, hoy qué medicina necesito, hoy qué alimento necesito, eso me permite también estar haciendo las paces con el alimento. Así que bueno, las enfermedades tienen orígenes multifactoriales, entonces no podemos culpar al alimento de una enfermedad. Podemos darle cierta responsabilidad, sí, mayor, menor, a veces no sabemos de dónde viene, es algo que sea demasiado evidente, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta que cómo yo me dirijo a la comida. Si yo de pronto estoy comiendo una alimentación que parece súper saludable, pero yo estoy con culpa comiéndola, no me va a hacer quizá tan bien porque lo estoy comiendo con culpa. Entonces no me va a alimentar, sino que me va a tratar de... me va a dar estrés, por ejemplo, ¿no? Que me va a aumentar el cortisol y el cortisol va a hacer que el alimento se distribuya de una manera distinta de si el cortisol está bajo, por ejemplo. Es bastante complejo y no quiero andar mucho en el tema porque ya se me va el tiempo pactado por mi mente para este episodio. Así que bueno, hay personas incluso que algún ingrediente X les sienta mal supuestamente y quizá tienen algún motivo físico por el cual son alérgicas y quizá el motivo no es físico sino mental. Entonces, bueno, siempre depende. La respuesta medio que es depende. El factor mental es muy importante para la digestión y la asimilación de los nutrientes. Así que a cuidar la mente, a cuidar el espíritu, a elegir lo que a uno le sienta más sincero. Estas preguntas a mí me encantan porque nos permiten utilizar la dialéctica en una gran cantidad de respuestas, como ver bien los extremos incluso de la cuestión y tratar de encontrar una síntesis, ¿no? Ante tanta tesis y tanta antítesis dando vueltas en la web, en Facebook, en Twitter, ¿viste? Como que de un lado negro, del otro lado blanco, y los que sean grises nos matamos a piñas. Y no, creo que está bueno, ¿no? Tratar de tomarse un tiempo para encontrar el gris y también ver de qué lado está cada uno con respecto hacia los lados en los que se encuentran los demás y qué tan en el medio se encuentran, ¿no? Y acá hay una frase que me encanta de un tema hermoso de Masacre. Aguante Masacre. Aguante los pibes con los que íbamos a ver a Masacre. Y la frase que me hace acordar mucho a Halo es: si no alcanzo a ver los bordes es porque estoy en el medio. Y si el Cristo tambalea no es porque iglesias o fe estén en crisis, sino porque el cable, que debiendo salir por detrás, en realidad sale del costado. Y eso seguro es por mi culpa. Culpa de cada quien, el rumbo y el lugar que eligen en este gran mundo de opuestos. Y están jugando al fútbol. Aguante el fútbol, que van a jugar un partido. Gracias, los quiero. Gracias por haber llegado hasta acá, al final, a este momento de reflexión, por compartirlo. Ojalá que
que esta reflexión les traiga como a mí, a ustedes, les traiga un poquito más de consideración, de tolerancia, de asimilación, de aceptación del presente y empatía, ¿no? Sobre todo, con los demás, con los que piensan distinto, con los que piensan totalmente contrario, y tratar de ser uno mismo. Les mando un súper abrazo, que estén todos muy bien y gracias por estar escuchando esto. Nos vemos en el próximo episodio de Sadhana, Despertando tu Propósito. Aguante el podcast. Y no quería dejar de aclarar que dentro de poco voy a empezar un ciclo de charlas y reflexiones. Así que están todos invitados a participar quien quiera. Mi idea es hacer preguntas y respuestas, obviamente siempre enviando las preguntas antes con tiempo para quienes lo deseen así, para que puedan pensar las preguntas y ver cómo se sienten al respecto. Siempre está bueno reflexionar temas de la vida y me gustaría también que si quieren reflexionar algún tema en particular conmigo me lo manden, así charlamos en un episodio a corazón abierto, como les quiero llamar. Así que bueno, quien escuche esto y llegue hasta este momento del podcast, avíseme que coordinamos y hacemos un episodio de entrevista. Gracias.